La historia de Mateo Vargas es la crónica de un silencio sepulcral, el relato de una fe traicionada en el corazón mismo de su santuario. El 12 de noviembre de 1995, Mateo, un monaguillo de 12 años con una curiosidad tan grande como su devoción, se desvaneció entre los muros centenarios de la Catedral de Sevilla. Durante 20 largos y agónicos años, su caso fue un enigma insondable, una herida abierta en la memoria de la ciudad, alimentada por rumores y una investigación fallida que solo sirvió para enterrar la verdad más profundamente. Todo permaneció inmóvil, congelado en el tiempo, hasta que una pequeña Biblia de bolsillo, encontrada por casualidad tras un ladrillo suelto, reveló una verdad mucho más oscura y aterradora de lo que nadie jamás se atrevió a imaginar. ¿Cómo es posible que la respuesta a un crimen permaneciera oculta durante 2 décadas, a escasos metros del altar donde el niño servía a Dios con devoción? Antes de contarte cómo unas simples anotaciones a lápiz en un libro sagrado desenmascararon una red de corrupción y crimen que operaba a plena vista, comenta aquí desde dónde nos estás viendo, y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este hallazgo desencadenó, un dominó de secretos que derribó a algunos de los hombres más poderosos de la Iglesia. La historia de Mateo demuestra que, a veces, las pistas más pequeñas son las que exponen las mentiras más grandes, y que la verdad, por mucho que se la intente sepultar, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Este es un viaje a las catacumbas no solo de una catedral, sino del alma humana, donde la piedad y la perversión pueden convivir en una proximidad aterradora, esperando ser descubiertas por la persona adecuada en el momento menos esperado. Aquel sábado de noviembre era gris y lluvioso, un día melancólico que presagiaba la tragedia. Dentro de la sacristía el ambiente era de calma y rutina. Mateo Vargas, con su túnica impecablemente blanca, ayudaba al padre Alonso, su mentor y figura de confianza, a preparar los ornamentos para la misa de la tarde. La última instrucción que recibió fue sencilla: ir a un pequeño almacén, situado cerca de la ominosa entrada a las catacumbas, para buscar un antiguo incensario de plata. La petición era mundana, una de las tantas tareas que un monaguillo diligente como Mateo realizaba sin cuestionar. Varios miembros del clero lo vieron caminar por el pasillo, un niño obediente dirigiéndose a cumplir un encargo. Nadie podía saber que aquellos serían los últimos pasos que daría en el mundo de los vivos. 15 minutos después, su ausencia se hizo notar, y la confusión inicial dio paso a una inquietud que crecía a cada segundo. El padre Alonso fue el primero en buscarlo. Encontró la puerta del almacén entreabierta, el aire frío y húmedo del interior impregnándolo todo. El incensario de plata seguía en su estante, cubierto de polvo, intacto. De Mateo, no había ni rastro. La primera teoría fue la más inocente. Quizás se había distraído, fascinado por algún rincón antiguo, o se había marchado a casa sin avisar, algo inusual en él. Pero el verdadero pánico se desató cuando su madre Carmen llamó por teléfono a la catedral. Su voz, cargada de la preocupación que solo una madre conoce, preguntó por qué Mateo no había llegado a una casa para merendar. En ese instante, la normalidad se hizo añicos. La noticia corrió como la pólvora por la comunidad parroquial, y lo que había comenzado como una búsqueda casual se transformó en una operación desesperada que se prolongó durante toda la noche, peinando cada rincón accesible del gigantesco templo sin encontrar una sola pista. La investigación policial que siguió fue desde el principio un ejercicio de incompetencia y deferencia institucional. Los agentes, visiblemente intimidados por la solemnidad del lugar y la jerarquía eclesiástica, permitieron que el personal de la catedral dirigiera su búsqueda. Áreas enteras de las catacumbas, laberintos subterráneos de tumbas y pasadizos olvidados, fueron declaradas inaccesibles o estructuralmente inestables, creando zonas de sombra donde la verdad podía esconderse. La policía, bajo una intensa presión mediática para encontrar respuestas rápidas, parecía más interesada en cerrar el caso que en resolverlo. Esta sumisión ante la autoridad de la Iglesia fue el primer clavo en el ataúd de la investigación, una oportunidad perdida que condenaría a la familia Vargas a 2 décadas de una incertidumbre insoportable, mientras los verdaderos responsables observaban desde las sombras, protegidos por los mismos muros que habían engullido a su hijo. En medio del caos mediático y la presión por encontrar un culpable, la investigación se desvió hacia el objetivo más fácil y vulnerable: un hombre sin hogar que solía dormir en los soportales cercanos a la catedral, conocido en el barrio como el Silencioso.
sin una coartada sólida y con un historial de pequeños hurtos, se convirtió en el chivo expiatorio perfecto. La policía construyó un caso en su contra basado en testimonios contradictorios y pruebas circunstanciales tan débiles que hoy no superarían el escrutinio de ningún tribunal. Sin embargo, en 1995 fue suficiente. Fue detenido, juzgado y condenado en un proceso que pareció más un acto de conveniencia que de justicia. El silencioso murió en prisión años más tarde, llevándose a la tumba su insistente declaración de inocencia. Para la ciudad y las autoridades, el caso estaba cerrado. Para la familia Vargas, la pesadilla no había hecho más que empezar. El impacto en la familia fue total. Una demolición lenta y silenciosa de todo lo que habían construido. Francisco, el padre de Mateo, un carpintero orgulloso cuyas manos habían dado forma a la madera con destreza, se vino abajo. El taller, antes un santuario de olor a serrín y barniz, se convirtió en una tumba silenciosa. El trabajo se detuvo, y las botellas de vino barato se convirtieron en su única compañía. Se hundió en un alcoholismo que no buscaba el olvido, sino el castigo. Se culpaba por no haber protegido a su hijo, por haber confiado ciegamente en la institución que se lo había arrebatado. Sus manos, antes firmes y creativas, ahora temblaban constantemente. El silencio entre él y su esposa, Carmen, se hizo más denso que los muros de la catedral. Un abismo de dolor compartido pero no comunicado, que los aisló en su propio sufrimiento. Carmen, por su parte, canalizó su dolor de una manera diferente pero igualmente destructiva. Se aferró a una rutina obsesiva, asistiendo a misa todos los días en la misma catedral donde su hijo había desaparecido. No buscaba consuelo en la fe, sino una respuesta. Cada día, se sentaba en el mismo banco, sus ojos fijos en el altar, escrutando los rostros de los sacerdotes, buscando una grieta en su compostura, una señal, un indicio de que sabían algo. Su devoción se había transformado en una vigilia perpetua, una forma de tortura autoimpuesta. La mujer vibrante y alegre del barrio de Triana se convirtió en una sombra, su pena grabada en las arrugas prematuras de su rostro. La pérdida de Mateo no solo le había arrebatado un hijo, le había robado la vida, dejando solo un cuerpo que se movía por pura inercia, atrapado en un ciclo eterno de esperanza y desesperación. Con el paso de los años la Catedral de Sevilla recuperó su imponente normalidad, al menos en la superficie. El nombre de Mateo Vargas se convirtió en un susurro, un recuerdo incómodo que la institución prefirió archivar. La narrativa oficial se solidificó, fue una tragedia desafortunada, obra de un delincuente que ya había pagado por su crimen. Cualquier mención del caso era recibida con un silencio severo o con respuestas evasivas. El padre Alonso se volvió más reservado, su mirada a menudo perdida en la distancia, mientras que Monseñor Ramiro, el deán de la catedral, reforzó su autoridad con un aire de control férreo. El tema se volvió tabú. La propia estructura de piedra parecía haber absorbido el secreto, convirtiéndose en un cómplice silencioso que guardaba la verdad en sus entrañas, protegida por capas de incienso, oraciones y un pacto de silencio no escrito pero rigurosamente obedecido por todos. Durante los primeros años, la familia Vargas fue atormentada por una cruel sucesión de pistas falsas y esperanzas rotas. Videntes que aseguraban saber dónde estaba el cuerpo, llamadas anónimas que ofrecían información a cambio de dinero, supuestos avistamientos de un niño parecido a Mateo en otras ciudades de España. Cada nueva pista era una descarga de adrenalina y esperanza que inevitablemente terminaba en una decepción aún más profunda, reabriendo la herida una y otra vez. Poco a poco, la atención mediática se desvaneció. Los carteles con la cara sonriente de Mateo, pegados en las paredes de Sevilla, se decoloraron por el sol y la lluvia hasta que finalmente desaparecieron. La ciudad siguió adelante, y el caso de Mateo Vargas pasó de ser una tragedia candente a una leyenda local, una historia triste que se contaba a los niños para que no se fiaran de los extraños. El caso estaba oficialmente cerrado y para el mundo completamente olvidado. El cierre oficial del caso fue una farsa burocrática, una losa de papel y tinta que sepultaba la verdad en lugar de revelarla. Para las autoridades y la Iglesia la condena de El Silencioso representa, o con acento agudo, un final conveniente, una forma de restaurar la sensación de orden y seguridad. El expediente de Mateo Vargas fue archivado, destinado a acumular polvo en un sótano húmedo,
un número más en las estadísticas de crímenes resueltos. Pero para la familia Vargas, esta supuesta resolución fue el verdadero comienzo de su calvario. Se vieron abandonados por el sistema en el que habían confiado, despojados no solo de su hijo, sino también de su derecho a una verdad honesta. La injusticia no era solo la ausencia de Mateo, sino el eco de una mentira oficial que resonaría en sus vidas durante las siguientes 2 décadas, una mentira que los aisló del mundo y los encerró en un laberinto de dolor sin salida. Los años que siguieron fueron un lento y metódico desmoronamiento. Francisco el padre perdió la batalla contra la culpa. El taller de carpintería, que antes olía a madera recién cortada y a la promesa de un futuro, se impregnó del hedor agrio del vino barato y la desesperanza. Sus manos, que habían creado muebles con precisión y amor, ahora solo temblaban, incapaces de sostener una herramienta sin que el recuerdo de su hijo las paralizara. Dejó de trabajar, de hablar, de vivir. Se sentaba durante horas en la oscuridad, con la mirada perdida, repasando una y otra vez aquel último día, torturándose con los «y sí». Cada botella vacía era un clavo más en su propio ataúd, un intento fallido de ahogar una pena que, como el agua, siempre encontraba la forma de subir a la superficie, más asfixiante que antes. Su dolor era un veneno que se administraba a diario, en dosis lentas y letales. Carmen, por su parte, se aferró a la rutina como una náufraga a una tabla. Cada mañana, sin falta, se vestía de luto y caminaba hasta la catedral. Su presencia diaria se convirtió en una parte silenciosa y perturbadora del paisaje del templo. No iba a rezar por el alma de su hijo, sino a buscar al culpable en los ojos de quienes lo habían visto por última vez. Se sentaba en el mismo banco, su mirada fija en el padre Alonso durante la homilía, analizando cada gesto, cada inflexión de su voz, esperando una grieta en su fachada de piedad. Su devoción se había convertido en una forma de vigilancia, un acto de acusación silenciosa. Los feligreses empezaron a murmurar, a evitarla. La madre afligida se había transformado, a ojos de la comunidad, en un espectro incómodo, el recordatorio viviente de una tragedia que todos, especialmente la Iglesia, estaban ansiosos por olvidar. El hogar de los Vargas en Triana, antes un refugio de calidez y risas, se convirtió en un mausoleo. El silencio entre Francisco y Carmen era más pesado que cualquier muro de piedra. El dolor, en lugar de unirlos, había cavado un abismo insalvable entre ellos. Se movían por la casa como extraños, cada uno atrapado en su propia isla de sufrimiento. Las comidas se consumían sin intercambiar una palabra. Los aniversarios se marcaban con una ausencia que gritaba más fuerte que cualquier recuerdo. La habitación de Mateo permanecía intacta, un santuario congelado en 1995. Sus libros en la estantería, su ropa doblada en el armario, un póster de su equipo de fútbol en la pared. Para Carmen, era una forma de mantenerlo vivo. Para Francisco, era una tortura visual que le recordaba cada día su fracaso como protector. La casa ya no era un hogar, sino el escenario de una pena compartida en la más absoluta soledad. Con el tiempo, la memoria colectiva de Sevilla comenzó a sanar, lo que en realidad significaba olvidar. El nombre de Mateo Vargas se desvaneció de los titulares y se convirtió en una historia de advertencia, un cuento triste susurrado por las abuelas. La ciudad, que en un principio se había volcado en la búsqueda, ahora seguía adelante con sus fiestas, sus turistas y sus preocupaciones cotidianas. La solidaridad inicial que había arropado a la familia se transformó en una compasión distante y finalmente, en un incómodo desvío de la mirada. Los vecinos cruzaban la calle para no tener que enfrentarse a la pena perpetua de Carmen o al vacío en los ojos de Francisco. La familia Vargas se convirtió en un tabú, una herida que la ciudad prefería no tocar. Fueron condenados a vivir su duelo en un exilio social, rodeados de gente pero completamente solos en su búsqueda de respuestas. Los aniversarios de la desaparición se convirtieron en un ritual privado y doloroso. Cada 12 de noviembre, Carmen encendía una vela junto a una fotografía de Mateo, la misma que se había usado en los carteles de búsqueda. Se sentaba frente a ella hasta que la cera se consumía por completo, como si en esa pequeña llama residiera la última chispa de esperanza. Francisco, por su parte, desaparecía durante todo el día, regresando tarde en la noche, con el olor a alcohol y a derrota impregnado en su ropa. No hablaban de ello, pero ambos sabían dónde había estado el otro.
Estos rituales no ofrecían consuelo, solo marcaban el paso de un tiempo que no curaba nada, un tiempo que únicamente servía para hacer la ausencia más profunda, más real y más insoportable. La esperanza de encontrarlo vivo se había extinguido hacía mucho, reemplazada por una necesidad desesperada de encontrar, al menos, un cuerpo que llorar. Pasaron 10 años, una década de silencio absoluto. El caso de Mateo Vargas estaba oficialmente muerto y enterrado. Sin embargo, en 2005, un joven inspector recién trasladado a Sevilla, revisando casos sin resolver por pura diligencia, se topó con el expediente. Le llamó la atención la rapidez con la que se había cerrado la investigación y la falta de pruebas forenses contundentes contra el silencioso. Encontró notas marginales de uno de los primeros detectives que sugerían líneas de investigación dentro de la catedral que nunca se siguieron. Movido por la curiosidad, hizo algunas preguntas informales, pero se encontró con un muro de silencio burocrático y advertencias veladas de sus superiores para que dejara el asunto en paz. El inspector, con una carrera por delante, abandonó la pesquisa. Fue un momento fugaz, una pequeña perturbación en la calma, pero demostró que bajo la superficie de la verdad oficial, las dudas nunca habían desaparecido del todo. 20 años. Ese es el tiempo que se necesita para que una generación nazca y crezca, para que las ciudades cambien su rostro y para que las tragedias se conviertan en meras notas a pie de página en la historia local. En 2015, la Catedral de Sevilla era un monumento al tiempo, sus secretos tan sólidos como sus muros. Fue entonces cuando un catalizador improbable, en la forma de un joven sacristán llamado Javier, alteró el curso de la historia. Recién llegado y con un celo por el orden que sus predecesores no compartían, Javier se embarcó en una tarea que nadie había acometido en décadas, un inventario completo de cada objeto, cada reliquia y cada mueble de la sacristía. Era un trabajo tedioso, monótono, pero su meticulosidad estaba a punto de desenterrar un fantasma que la Iglesia creía haber exorcizado para siempre. La revelación llegó de la forma más mundana posible. Al intentar mover un pesado armario de roble que llevaba décadas en el mismo lugar, Javier notó que una de sus patas se hundía ligeramente. Al inspeccionar la pared trasera, descubrió que un ladrillo estaba suelto, casi como si hubiera sido diseñado para ser removido. La curiosidad, ese motor de tantos descubrimientos, se apoderó de él. Con cuidado, retiró el ladrillo, revelando un pequeño hueco en el muro. Dentro, envuelto en un trozo de tela de lino amarillento para protegerlo de la humedad, había un objeto. Era una pequeña Biblia de bolsillo, su cubierta de cuero gastada por el uso. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando leyó el nombre grabado en letras doradas casi borradas. Mateo Vargas. Sostenía en sus manos un eco directo del pasado, un objeto que no debería estar allí. Con el corazón latiéndole con fuerza, Javier se sentó y abrió la Biblia. Las páginas estaban intactas, salvo por una pequeña cinta de seda marcaba el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Al principio, pensó que era un mensaje de fe dejado por el niño, una nota de esperanza en medio de la oscuridad. Pero entonces, sus ojos se fijaron en una anotación casi invisible, hecha con la punta de un lápiz en el margen inferior. Eran solo 3 caracteres, pero cambiarían todo. C14. De repente, la naturaleza del objeto se transformó. No era un simple recuerdo piadoso, era una pista. El hecho de que estuviera deliberadamente escondido, sugería algo aterrador. Mateo sabía que estaba en peligro, y había dejado un último y desesperado mensaje, con la esperanza de que la persona adecuada lo encontrara y entendiera su significado oculto. Para Javier, C14 no significaba nada. Podría ser cualquier cosa, un número de página, una clave sin sentido. Pero la intuición le decía que la respuesta debía estar dentro de la propia catedral. Pasó los siguientes días sumergido en los archivos del templo, un laberinto de pergaminos y planos antiguos que olían a polvo y a tiempo detenido. Fue allí, en un mapa detallado de las catacumbas que databa de principios del siglo XX, donde encontró la respuesta. C14 correspondía a un sector específico de los niveles inferiores, un área que en los informes de la investigación original de 1995 figuraba como clausurada permanentemente por riesgo de derrumbe. La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. La policía nunca había entrado allí, confiando en la palabra de las autoridades eclesiásticas.
Javier se dio cuenta de que estaba al borde de un abismo que llevaba 20 años sellado. La decisión que tomó a continuación fue la más arriesgada de su vida. Sabía que si informaba a sus superiores, la Biblia podría desaparecer, y el secreto volvería a ser enterrado bajo capas de burocracia y silencio institucional. Si la verdad iba a salir a la luz, tendría que buscarla él mismo. Esperó a que cayera la noche, cuando la catedral se sumía en un silencio sepulcral, solo roto por el crujido de la madera antigua. Armado con una linterna y los planos memorizados, se adentró en la entrada prohibida a las catacumbas. El aire se volvió frío y denso, cargado con el olor a tierra húmeda y a algo más antiguo, a muerte. Cada paso resonaba en la oscuridad, cada sombra parecía moverse. No estaba solo buscando una pista. Estaba invadiendo un santuario de secretos, y sentía el peso de los ojos invisibles de la historia sobre él. Tras una hora de búsqueda tensa por pasadizos estrechos y llenos de telarañas, llegó al sector C14. La entrada estaba bloqueada por escombros, tal como decían los informes, parecía un callejón sin salida. Pero Javier recordó la naturaleza del escondite de la Biblia. Deliberado, oculto a simple vista, empezó a golpear las paredes, escuchando el sonido. En un punto, el eco fue diferente, hueco. Al empujar, una sección de la pared de roca, ingeniosamente camuflada, cedió. Detrás no había una cueva natural, sino una pequeña cámara excavada por el hombre. Su primer pensamiento, cargado de pavor, fue que encontraría los restos de Mateo. La luz de su linterna barrió el pequeño espacio, revelando algo que no esperaba en absoluto. No había un cuerpo. En el centro de la habitación, sobre una tosca mesa de piedra, había una caja de madera cerrada. Con manos temblorosas, levantó la pesada tapa de la caja. El contenido lo dejó sin aliento, no por su valor monetario, sino por lo que representaba. Dentro no había reliquias sagradas, sino libros de contabilidad, fotografías de alta calidad de cálices de oro, tapices y manuscritos antiguos, y un fajo de correspondencia privada. Al hojear los documentos, la verdad comenzó a emerger, más oscura y profana de lo que jamás hubiera imaginado. Los libros detallaban una operación sistemática de contrabando de arte sacro, una conspiración a gran escala para sustituir los tesoros invaluables de la catedral por réplicas perfectas y vender los originales a coleccionistas privados. Y en las cartas, dos nombres se repetían una y otra vez, como una letanía infernal. Monseñor Ramiro, el entonces deán de la catedral, y su hombre de confianza, el padre Alonso. Los pastores no solo habían fallado en proteger a la oveja, eran los lobos que la habían devorado. El shock inicial dio paso a una lucidez aterradora. Javier comprendió que no había encontrado simplemente la respuesta a un viejo misterio. Había destapado una fosa séptica de corrupción, que se extendía hasta las más altas esferas de la diócesis. Sostener aquellos documentos era como sostener una bomba de relojería. La traición del padre Alonso, el mentor de Mateo, era una herida profunda, pero la implicación de Monseñor Ramiro, una figura de poder intocable, convertía la situación en algo extremadamente peligroso. Sabía, con una certeza helada, que no podía acudir ni a la policía, que ya había fallado una vez, ni mucho menos a sus superiores en la Iglesia. Informarles significaría su propia sentencia, y la desaparición inmediata de todas las pruebas. Estaba completamente solo, con el peso de 20 años de silencio sobre sus hombros, y la vida de Mateo pidiendo justicia desde aquellas páginas amarillentas. Durante las noches siguientes, la cámara secreta se convirtió en su santuario y en su celda. Con una pequeña lámpara de pilas, Javier se dedicó a descifrar el contenido de la caja, construyendo el puzle pieza por pieza. Los libros de contabilidad eran un laberinto de iniciales, fechas y cifras que no tenían sentido por sí solas. Pero al cruzarlos con las fotografías, el patrón emergió con una claridad brutal. Cada entrada correspondía a un objeto de arte de valor incalculable: tapices del siglo XVI, cálices de oro visigodo, manuscritos medievales. Las fotos mostraban el original junto a una réplica idéntica. Las fechas de las transacciones coincidían sospechosamente con los periodos en los que la catedral anunciaba obras de restauración en capillas específicas, periodos en los que el acceso público estaba restringido. La excusa del mantenimiento era la tapadera perfecta para el saqueo sistemático de su propio patrimonio.
La correspondencia privada entre Ramiro y Alonso fue lo que heló la sangre de Javier. Aunque escrita con un lenguaje deliberadamente ambiguo, la tensión era palpable. En una carta fechada solo unos días antes de la desaparición, Ramiro hablaba de la necesidad de resolver el problema del niño curioso, que había visto más de la cuenta cerca del almacén. La respuesta de Alonso era una mezcla de pánico y sumisión, en la que mencionaba una solución permanente para asegurar que el secreto permaneciera enterrado para siempre. Pero la revelación más importante fue la mención de un tercero, un maestro artesano, responsable de las réplicas, a quien se referían con la inicial E. Este artesano era la pieza clave que conectaba la conspiración con el mundo exterior, el único eslabón débil en una cadena de poder y silencio que había resistido 2 décadas. Encontrar a E se convirtió en la obsesión de Javier. Se sumergió de nuevo en los archivos de la catedral, esta vez buscando registros de pagos a proveedores externos durante los años 90. Tras días de búsqueda infructuosa, encontró una serie de facturas recurrentes, autorizadas personalmente por Monseñor Ramiro, a una empresa casi desconocida llamada Artesanías del Sur. Las facturas eran por servicios de restauración de metales y maderas, pero las cantidades eran desorbitadas para un taller modesto. Una búsqueda rápida en Internet reveló que la empresa había quebrado a finales de los 90. Parecía un callejón sin salida, pero Javier no se rindió. En los antiguos registros mercantiles de la ciudad, encontró el nombre del propietario y único empleado de la empresa, Esteban Gallardo, un orfebre y escultor de renombre en su juventud, ahora un anciano retirado. Javier había encontrado al maestro artesano. Sin embargo, se dio cuenta de que había llegado al límite de lo que un hombre solo podía hacer. Acercarse a Esteban Gallardo como un simple sacristán era inútil. Necesitaba a alguien que supiera hacer las preguntas correctas, alguien que no se dejara intimidar. Recordó una serie de reportajes de investigación sobre corrupción política y eclesiástica firmados por una periodista llamada Elena Morales, conocida por su tenacidad y su ética intachable. Con el corazón en un puño, buscó su contacto y tras dudar durante una hora entera, marcó el número. Su voz temblaba al presentarse, sabiendo que sonaba como un loco con una teoría conspirativa. Le pidió una reunión urgente, en un lugar público y discreto, asegurándole que tenía pruebas físicas sobre un caso que sacudiría a toda la ciudad. Cada tono de llamada era un latido de su propio corazón, un paso hacia un punto de no retorno. La reunión tuvo lugar en una cafetería tranquila, lejos del centro histórico. Elena Morales llegó con una expresión de escepticismo profesional. Había escuchado cientos de historias como esta. Pero su actitud cambió en el instante en que Javier deslizó sobre la mesa una de las fotografías de la caja. Un crucifijo de marfil del siglo XV junto a su réplica perfecta, con una anotación manuscrita de Ramiro en el reverso. Los ojos de la periodista se encendieron con esa chispa que solo aparece ante la historia de una vida. Escuchó el relato completo de Javier, su escepticismo transformándose en una concentración feroz. No lo interrumpió. Al final, solo hizo una pregunta. ¿Dónde está el artesano? Con los recursos y la experiencia de Elena, la investigación entró en una nueva fase. Juntos, formaban un equipo improbable. La fe y la razón, el conocimiento interno y la pericia externa, unidos por un objetivo común. Localizaron a Esteban Gallardo, en un pequeño pueblo de la Sierra de Huelva, donde vivía una vida anónima y solitaria. Cuando Elena y Javier se presentaron en su puerta, el anciano palideció como si hubiera visto a un fantasma. Al principio, lo negó todo, su cuerpo temblando de un miedo antiguo. Pero Elena fue paciente, no lo amenazó. Le habló de Mateo, de la familia Vargas, del derecho a la verdad. Le mostró la fotografía del crucifijo, su propia obra maestra. Fue entonces cuando el anciano se derrumbó. Entre sollozos, confesó haber creado las réplicas durante años, atrapado en una red de chantaje por Monseñor Ramiro, quien conocía un error de su juventud. Juró no saber nada del asesinato, pero les dio la pieza final del rompecabezas. La noche de la desaparición, escuchó a Ramiro y Alonso discutir, presos del pánico. Oyó a Ramiro decir que la única solución era llevar al niño a la finca de la diócesis en Carmona para que descansara permanentemente. Con la dirección de la finca de Carmona en sus manos, Elena Morales supo que la historia había trascendido el periodismo.
se había convertido en una cuestión de justicia penal. Utilizando un contacto de confianza en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, una figura ajena a las viejas lealtades de la policía sevillana, expuso la totalidad de la investigación. No entregó solo una teoría, sino un mapa que conducía directamente al cuerpo de un niño desaparecido 20 años atrás. La reacción fue inmediata y contundente. Se organizó una operación discreta pero masiva, movilizando a un equipo forense y a especialistas en georradar. El objetivo ya no era encontrar una pista, sino desenterrar una tumba. Para Elena y Javier, la espera se convirtió en una agonía. Habían abierto la caja de Pandora, y ahora solo quedaba enfrentarse a lo que saliera de ella, sabiendo que la verdad, por necesaria que fuera, traería consigo un dolor inimaginable para la familia Vargas. La finca de la diócesis era un lugar idílico, un remanso de paz con olivos centenarios, y el aroma a tierra seca de la campiña andaluza. Un escenario que contrastaba macabramente con el propósito de la visita. La Guardia Civil acordonó el perímetro mientras el equipo de georradar comenzaba a peinar metódicamente el terreno, centrándose en un área cercana a un viejo pozo en desuso, tal como Esteban Gallardo había insinuado. A una distancia prudencial, en un coche sin distintivos, esperaban Carmen y Francisco Vargas. Elena los había localizado y preparado para lo peor. El rostro de Carmen era una máscara de estoicismo, pero sus manos entrelazadas con las de un Francisco ahora sobrio y tembloroso, revelaban la tormenta interior. Llevaban 20 años viviendo en un limbo, y en las próximas horas, ese limbo podría convertirse en un infierno concreto o, en el mejor de los casos, en un cementerio donde por fin podrían llorar. Pasaron casi 6 horas. El sol de la tarde comenzaba a descender, cuando el técnico del georradar se detuvo, y señaló una anomalía en el subsuelo. Una forma rectangular, a poco más de 1 metro de profundidad, que no correspondía con la geología del lugar. Las palas comenzaron a morder la tierra seca. El sonido era sordo, casi reverente, nadie hablaba. Entonces, una de las palas golpeó algo que no era piedra. Con extremo cuidado, los forenses tomaron el relevo, cepillando la tierra con la delicadeza de arqueólogos. Primero apareció un pequeño hueso, luego otro. Finalmente, entre los restos óseos de un niño, brilló un objeto metálico. Era un pequeño medallón de plata de San Cristóbal, ennegrecido por el tiempo. Carmen, al verlo a través de los prismáticos de un agente, soltó un grito ahogado que llevaba 20 años contenido. Era el medallón que ella misma le había regalado a Mateo para su primera comunión. La búsqueda había terminado. Con la prueba irrefutable del cuerpo, la maquinaria judicial se activó con una velocidad que contrastaba con las 2 décadas de inacción. Los investigadores se dirigieron a la residencia de ancianos donde un padre Alonso, consumido por la enfermedad y la edad, pasaba sus últimos días. No hubo resistencia. Cuando le mostraron una fotografía del medallón de San Cristóbal, el anciano sacerdote se derrumbó. La fachada de piedad y senilidad se hizo añicos, revelando a un hombre aplastado por el peso de su secreto. La confesión no fue un goteo, sino un torrente. Con la voz rota por el llanto, comenzó a relatar la tarde del 12 de noviembre de 1995, no como un testigo, sino como el primer eslabón de una cadena de decisiones que condujeron a la muerte de un niño inocente, que solo había cometido el error de confiar en él. Según el relato de Alonso, Mateo lo había descubierto por pura casualidad. El niño, fascinado por los pasadizos secretos, lo había seguido sin que se diera cuenta hasta la entrada de la cámara oculta. Lo vio sacar un antiguo cáliz de oro para entregárselo a Esteban Gallardo, que esperaba en una furgoneta. Mateo, en su inocencia, no entendió que estaba presenciando un robo, sino que pensó que había descubierto un tesoro secreto de la catedral. Lleno de emoción, se enfrentó a Alonso, no con acusación, sino con la admiración de un niño que cree haber sido incluido en un secreto de adultos. Preso del pánico, Alonso lo convenció de que era una prueba de lealtad, lo encerró en la cámara y le dijo que esperara en silencio hasta que él regresara. Fue una manipulación cruel de la fe y la confianza que el niño le profesaba, una traición que selló su destino. La llamada a Monseñor Ramiro fue el punto de no retorno. Alonso esperaba una solución, una forma de asustar al niño para que guardara silencio. Pero la respuesta de Ramiro fue de una frialdad calculadora. No vio a un monaguillo devoto, sino un riesgo incontrolable,
un cabo suelto que podía deshacer años de enriquecimiento ilícito y destruir sus ambiciones de poder dentro de la Iglesia. Ramiro llegó a la catedral esa misma noche, no para negociar, sino para ejecutar una sentencia. Con una lógica perversa, le explicó a un aterrorizado Alonso que el sacrificio de un niño era un mal menor para proteger la reputación de la Iglesia y el bien mayor de su misión. Le habló de Abraham y de Isaac, retorciendo las escrituras para justificar un asesinato, convirtiendo un acto de pura maldad en una supuesta prueba de fe y obediencia. La parte final de la confesión fue la más desgarradora. Alonso admitió haber ayudado a Ramiro a sacar a Mateo de la cámara. El niño, al verlos, todavía creía que todo era parte de un juego o un secreto. Lo subieron a un coche y lo llevaron a la finca de Carmona. Durante el trayecto, el terror finalmente se apoderó de Mateo al darse cuenta de que no volvían a casa. Alonso lloró mientras confesaba que él no tuvo el valor de cometer el acto final. Fue Ramiro quien, con una calma espeluznante, asfixió al niño mientras Alonso, paralizado por la cobardía y la complicidad, se limitaba a mirar. Juntos cavaron la tumba bajo la luz de la luna y enterraron no solo un cuerpo, sino la verdad, la inocencia y sus propias almas. La confesión de Alonso no fue una petición de perdón, sino el último acto de un hombre que, sabiendo que su vida terminaba, necesitaba desesperadamente liberar al mundo del peso que él ya no podía soportar. La detención de Monseñor Ramiro, ahora un influyente cardenal con residencia en el Vaticano, fue un terremoto que sacudió los cimientos de la Iglesia a nivel mundial. Las imágenes de su arresto por la Interpol, un hombre de rostro impasible y vestiduras púrpuras siendo escoltado por agentes de paisano, dieron la vuelta al mundo. La extradición a España fue un proceso tenso y diplomáticamente complejo, pero la contundencia de las pruebas y la confesión grabada de Alonso no dejaron margen de maniobra. Para la opinión pública, fue la caída de un ídolo, la demostración de que ni el poder divino ni el terrenal podían ya ofrecer un santuario para crímenes tan atroces. El hombre que había construido una carrera sobre una base de piedad y autoridad, se enfrentaba ahora a la justicia mundana, despojado de su aura de intocable, reducido a un simple acusado en un caso de asesinato. El juicio fue un espectáculo mediático que paralizó a España durante semanas. Se celebró en la Audiencia Provincial de Sevilla, a escasos metros de la catedral que había sido escenario y tumba del secreto. Monseñor Ramiro, impasible y arrogante, negó todas las acusaciones, atribuyéndolas a una conspiración para dañar a la Iglesia. Su defensa se desmoronó cuando se proyectó en la sala el testimonio de un moribundo padre Alonso, grabado desde su lecho de muerte. Con una voz apenas audible ratificó cada detalle de su confesión, su rostro consumido por la culpa convirtiéndose en la prueba más poderosa. Las pruebas forenses, los libros de contabilidad y la declaración del artesano Esteban Gallardo completaron un caso sin fisuras. El jurado no necesitó deliberar mucho tiempo para ver la verdad que se había ocultado durante 2 décadas bajo capas de incienso y mentiras. La sentencia fue recibida con un silencio solemne en la sala, seguido de un estallido de aplausos y llantos en la calle. Cadena perpetua para Ramiro por asesinato, y una larga lista de cargos adicionales por contrabando, obstrucción a la justicia y profanación. En el mismo acto, se declaró la exoneración póstuma de El Silencioso, limpiando oficialmente el nombre del hombre que había pagado con su vida por un crimen que no cometió. La justicia, aunque tardía, había llegado de la forma más rotunda posible. El sistema que había fallado estrepitosamente en 1995, se redimía ahora, demostrando que ninguna institución, por poderosa que fuera, estaba por encima de la ley. Para muchos, el veredicto no fue solo un castigo para un hombre, sino el juicio a toda una era de impunidad y silencio cómplice. Para Carmen y Francisco Vargas, la justicia terrenal era un eco lejano. Su verdadero cierre llegó una semana después, en un pequeño cementerio de Triana. El funeral de Mateo no fue un evento masivo, sino una ceremonia íntima, a la que solo asistieron familiares y amigos cercanos, junto a Javier y Elena. 20 años después de su desaparición, por fin podían depositar un ramo de flores blancas sobre una tumba con su nombre. Bajo el sol de la mañana, de pie frente a la lápida, el abismo de silencio que los había separado durante 2 décadas se cerró. Francisco, con la mano temblorosa pero firme en el hombro de Carmen, lloró por primera vez desde aquel fatídico día. No eran lágrimas de alegría, sino de liberación. El dolor no había desaparecido, pero la agonía de la incertidumbre sí.
Por fin su hijo había vuelto a casa para descansar. El escándalo forzó un cambio sin precedentes. La Iglesia española, enfrentada a su peor crisis de credibilidad, se vio obligada a iniciar una reforma interna masiva, creando protocolos de transparencia en la gestión de su patrimonio histórico, y estableciendo mecanismos de supervisión externa. Como legado directo, la familia Vargas, con la ayuda de Elena Morales, creó la Fundación Mateo, una organización dedicada a la protección de menores en entornos institucionales, asegurando que la confianza nunca más pudiera ser utilizada como un arma. El nombre de Mateo Vargas dejó de ser un susurro de tragedia para convertirse en un símbolo de la lucha por la verdad. Su muerte, aunque brutal e injusta, había provocado una catarsis colectiva, una dolorosa pero necesaria purga que cambiaría para siempre la relación entre la sociedad y una de sus instituciones más antiguas. En la sacristía de la Catedral de Sevilla la vida sigue su curso. Los turistas admiran el arte, los fieles rezan sus oraciones, pero algo ha cambiado para siempre. El ladrillo suelto que Javier encontró ya no está oculto. Ahora, está preservado detrás de un pequeño panel de cristal, con una discreta placa de latón que dice, en memoria de Mateo Vargas 1983 a 1995. La verdad os hará libres. Es un monumento silencioso, un recordatorio perpetuo de que los secretos más oscuros pueden esconderse a plena vista, y que a veces, la fe más grande no reside en los altares dorados, sino en el coraje de un niño que dejó una pista en su Biblia, confiando en que, algún día, alguien la encontraría. La historia de Mateo se convirtió en una leyenda, no de santos ni de milagros, sino de la persistencia humana contra el olvido. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor, comparte este vídeo. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar. La historia de Mateo Vargas no terminó con una sentencia judicial ni con un funeral. Para sus padres Carmen y Francisco fue el comienzo de una nueva forma de vida, una en la que el dolor se transformó en propósito. El silencio que había envenenado su hogar durante 20 años fue reemplazado por conversaciones, por planes, por una misión compartida. El taller de carpintería de Francisco volvió a la vida, pero ya no para fabricar muebles, sino para construir los cimientos de la Fundación Mateo. Sus manos, antes paralizadas por la culpa, ahora trabajaban con una nueva determinación. Carmen cambió su vigilia en la catedral por una lucha activa en despachos y salas de conferencias. Ya no buscaba un culpable. Ahora se dedicaba a construir un escudo para que ningún otro niño tuviera que enfrentarse a los lobos que se visten con piel de cordero en los lugares que deberían ser los más seguros del mundo. El impacto del caso trascendió las paredes de los tribunales y resonó en los pasillos de mármol del Vaticano. La Iglesia española, enfrentada al mayor escándalo de su historia moderna, no tuvo más remedio que mirar hacia adentro. Se implementaron auditorías externas para el control de su vasto patrimonio artístico, se crearon protocolos de protección infantil mucho más estrictos, y se abrieron canales de denuncia anónima. Fueron cambios forzados por la vergüenza, no por la convicción, pero fueron cambios reales. Sin embargo, el legado más poderoso no nació de la institución, sino de la familia de la víctima. La Fundación Mateo Vargas se convirtió en una voz influyente en toda Europa, abogando por la transparencia y la rendición de cuentas en todas las organizaciones que trabajan con menores. La muerte de un niño, causada por la codicia y el encubrimiento, se convirtió irónicamente en el catalizador de una nueva era de protección para miles. Dentro de la Catedral de Sevilla, la vida continúa con su ritmo milenario. Los turistas siguen maravillándose con su grandeza, y los fieles buscan consuelo en sus capillas. Pero para aquellos que conocen la historia, hay un punto que atrae la mirada más que cualquier retablo de oro. En la pared de la sacristía, el hueco donde Mateo escondió su Biblia, ya no está oculto por un armario. Ahora está protegido por un pequeño panel de cristal, como una reliquia. Una discreta placa de latón reza: en memoria de Mateo Vargas, 1983 a 1995, la verdad os hará libres. Es una cicatriz visible en el rostro de la institución, un recordatorio perpetuo de que los secretos más oscuros pueden albergarse en los lugares más sagrados, y que la fe de un niño que dejó una pista a lápiz fue más fuerte que el poder de los hombres que intentaron silenciarlo para siempre.
Al final, la historia de Mateo Vargas es la crónica de una fe traicionada, pero también de una fe restaurada. No la fe en las instituciones o en los hombres, sino la fe en la persistencia de la verdad. Demuestra que ningún poder es tan absoluto como para enterrar un crimen para siempre, y que a veces, las pistas más pequeñas, dejadas por las manos más inocentes, son las que tienen la fuerza para derribar imperios de silencio y corrupción. El legado de Mateo no es el de una víctima, sino el de un héroe involuntario. Su curiosidad le costó la vida, pero su último acto de ingenio, esconder esa Biblia con un código, fue un acto de esperanza en que, algún día, alguien entendería su mensaje. 20 años después, el mundo finalmente escuchó, y la justicia, aunque tardía, respondió a su llamada. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada, y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor, comparte este vídeo. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar.